Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es un encuentro con la salud para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí estamos todos los días, en vivo y en directo, para que puedan participar con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Hablamos de esos temas que están presentes en la población, de esas enfermedades que son comunes. Hay otras enfermedades que no son tan comunes, pero que igual se pueden prevenir o podemos hablar de prevención y de salud, por supuesto. Nuestras líneas telefónicas, no solamente para que participen, también lo pueden hacer en redes sociales. En Twitter nos encuentra como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Y el tema de hoy, a propósito del Día Internacional de la Mujer, y les quiero decir algo, no es una celebración, es una conmemoración y una reflexión en torno a los derechos de las mujeres, porque de hecho este día tiene un origen un poquito trágico, si algunos conocen la historia. Y hoy me he querido unir a esta conmemoración con un tema que por supuesto va para las mujeres, pero donde los hombres también son parte activa y son muy importantes. Vamos a hablar de la infertilidad, un problema de salud física y mental, y no es asunto solamente de mujeres, también de hombres. La infertilidad es un problema de salud que afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Sus causas son múltiples. Sin embargo, no es una enfermedad desconocida y la puede padecer cualquier persona en el mundo. La Organización Mundial de la Salud la determina como una enfermedad del sistema reproductivo definida por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de las relaciones sexuales sin protección regular. Las secuelas que deja la infertilidad también son evidentes en el área emocional, debido a que podrían tener un impacto en el individuo relacionado con sentimientos de frustración, aislamiento y debilitamiento de la personalidad en parejas que tienen como objetivo de vida tener un hijo. Y es el sueño de muchas parejas o de muchas mujeres, por lo menos la mayoría de las mujeres sueñan con tener un hijo. Pues es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. ¿Cómo se diagnostica la infertilidad? ¿Cuál es el tratamiento y qué esperanza hay además para que una pareja pueda concebir un hijo, para que la mujer pueda tener un hijo? Está con nosotros el doctor Juan Luis Giraldo Moreno. Él es ginecólogo y obstetra, especialista en reproducción humana, subespecialista en infertilidad. Además es el director del Departamento Internacional de INSER, que es el Instituto de Fertilidad Humana. Y por si fuera poco, fue ganador del colombiano ejemplar hace algunos años por su trabajo. Gracias por estar acá, doctor Juan Luis, bienvenido. Qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación, Jazz. Con un tema tan interesante, además, que tiene que ver con la infertilidad, que es su tema fuerte, doctor, durante muchos años, trabajando este tema y ayudando a las parejas a que sean felices trayendo un hijo. Muchísimos años ya y muchísimos años con un tema que es mucho más frecuente de lo que uno cree, ¿cierto? Porque el 15 al 20% de las parejas sufren problemas de fertilidad. Y si uno lo mira con respecto a otras patologías que uno cree que son de incidencia muy común, que por ejemplo la diabetes, que ocurre en el 1 al 2% de las personas, pues la infertilidad con el 15 al 20% de las parejas es casi que un problema de salud pública, ¿no? Es verdad. Y en nuestro medio, o sea, estamos hablando a nivel mundial o en nuestro medio particularmente. Estamos hablando a nivel mundial. Sí. A nivel mundial, y Colombia se comporta de una manera muy parecida a los otros países en cuanto a la frecuencia de la infertilidad. Y cuando hablamos de infertilidad, porque creeríamos que es asunto solamente de mujeres, y no, señores, es asunto tanto de hombres como de mujeres, porque pues hay una relación de pareja, obviamente, doctor. ¿Qué es la infertilidad y quiénes presentan más? Hay unos porcentajes que están ahí más o menos, no sé si tan equilibrados. Lo definiste muy bien, lo definiste muy bien. O sea, la infertilidad se diagnostica cuando una pareja lleva un año o más de exposición al embarazo sin que ese embarazo se haya dado de manera espontánea. Exposición quiere decir teniendo relaciones sexuales sin evitar el embarazo, sin utilizar ningún método de anticoncepción, métodos de barrera como el preservativo o incluso métodos como el ritmo, ¿cierto?, para evitar el embarazo. Solamente hay que añadirle un par de condicionamientos. El primero es que si la mujer tiene 35 años o más, uno no hace el diagnóstico con un año de exposición, sino con 6 meses.
porque tiene menos margen de maniobrabilidad y tiene que actuar más rápido en esa mujer porque su reserva ovárica está más comprometida. Y si la mujer tiene 40 años o más, la tendencia mundial es a manejarla como potencialmente infértil, porque a los 40 años ya la posibilidad de sufrir infertilidad por la sola edad es tan alta como el 60 o el 65%. Entonces hay que tener esos dos condicionamientos desde el punto de vista de edad. Y lo otro es que hay algunos diagnósticos que uno de entrada como médico sabe que van a generar un cuadro de infertilidad y pues obviamente uno no tiene que esperar un año para hacer tratamiento en esas parejas. Por decir algo, las mujeres que tienen un trastorno ovulatorio como el síndrome de ovario poliquístico, donde sabemos evidentemente que no ovulan y obviamente van a tener un problema de fertilidad, en esos casos se inicia el tratamiento desde antes. Y ese tema de la edad es bien importante, doctor Juan Luis, y lo vamos a profundizar más adelante, porque es la pregunta que muchos se hacen, o sea, ¿hasta qué edad una mujer y un hombre pueden concebir? En el caso de la mujer, pues ya lo explicaba el doctor Juan Luis, más adelante vamos a profundizar en este tema. Está con nosotros Lucila, aquí en el barrio Belén. Bienvenida, Lucila, la escuchamos. Buenas ya tardes. Su médico está en casa. Vea, el problema es de mi nuera y mi hijo. Sí. El problema que ellos tienen es que ellos tienen 4 niños hombres y mi hijo se hizo pues la vasectomía, creo que fue. Y entonces él ahora quisiera una fertilización in vitro, que cómo se hace eso. Muy buena pregunta. Si les conceden para tener una niña. Gracias, Lucila, por acompañarnos. ¿Cómo la podemos orientar, doctor? Lucila, eso es todo un mundo. Hoy en día la selección de sexo de los bebés se puede hacer, hay tecnología para realizarla, pero es una tecnología compleja. Uno puede hacer una fertilización in vitro extrayendo los óvulos del cuerpo de la mujer y fecundándolos con espermatozoides que han sido previamente seleccionados. Los espermatozoides X, que van a generar la formación de un feto femenino, de una niña, tienen un 2.7% más de peso de su material genético, de su DNA, en comparación con los espermatozoides Y, que van a generar la formación de un feto masculino, de un niño. Entonces uno puede utilizar esta diferencia en la cantidad de material genético para marcar ese material genético con una cosa que se llama fluorescencia y pasarlos por un equipo que lee la cantidad de fluorescencia de ese material genético, divide esas células en las Y para un lado, las X para el otro, y si uno quiere buscar una niña, pues podría utilizar esos espermatozoides X para fecundar los óvulos y de esa manera tener una mayor posibilidad de tener una niña. Ahí está entonces la respuesta, Lucila, para que la comparta con sus familiares. Tema de hoy en Su Médico en Casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando de infertilidad, un problema de salud física y mental. Ustedes pueden seguir participando en nuestras líneas telefónicas que están habilitadas 232-4604 y 018-051-5015. Y cuando hablamos de infertilidad, doctor Juan Luis, hablamos de pareja, ¿cierto? Porque muchas veces se le da la responsabilidad a la mujer, pero tan responsable es el uno como el otro, tanto el hombre como la mujer. Ese concepto es crítico, Yasmín. Mira, sí. Cuando uno mira las causas de problemas de fertilidad, la posibilidad de que la causa esté en la mujer está más o menos alrededor del 30-35%. La posibilidad de que esté en el hombre también está alrededor del 30-35%. Mira qué importante. Y la posibilidad de que sea una causa compartida es también otro 30%. Hay un 10% de las parejas que tienen una causa de infertilidad inexplicada, donde no encontramos una causa evidente en ninguno de los dos. Pero la participación del hombre es fundamental en las causas de fertilidad. Y afortunadamente, con el pasar de los tiempos y con el ir acabando con esos paradigmas machistas de nuestra sociedad, es verdad. Ya nosotros hoy en día estamos viendo que las consultas de fertilidad se hacen en pareja. Entonces, de 100 parejas que vemos consultando por infertilidad, pues el 90% van en pareja y un 10% sigue yendo la mujer sola, pero ya es una ganancia inmensa. Pero culturalmente hemos cambiado en ese sentido. Hemos cambiado, nos hemos convertido en una sociedad más abierta en ese sentido. Es muy importante, bueno. Y en cuanto a las causas, hay agentes, hablemos de la edad, doctor Juan Luis, y también de esos factores de riesgo que causan la infertilidad. Hablemos de la edad, ¿hasta qué edad puede tener una mujer hijos? Y en el caso del hombre. Bueno, entonces, ese es un tema fundamental para entender. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todo el que tú hablas, te va a decir, cierto que es que la infertilidad es más común hoy. Y lo cierto del tema es, sí, es más común hoy, pero es más común hoy porque la edad a la que las mujeres están buscando su primer hijo ha aumentado. Es verdad. Entonces, las mujeres y los hombres funcionamos de dos maneras muy distintas en cuanto a la producción de células reproductivas. Nosotros los hombres producimos espermatozoides constantemente, todos los días. Entonces el espermatozoide más viejo de un hombre tiene 80 o 85 días, es una célula supremamente joven, ¿cierto? Sí.
Por eso los hombres no tienen tantos límites en su, digamos, edad reproductiva como las mujeres. Y se ha visto casos a nivel mundial de hombres muy adultos. De acuerdo, claro. hablemos de Julio Iglesias, ¿cierto? El de Julio Iglesias, bueno, lo iba a mencionar, doctor. Pero las mujeres son distintos. Los ovarios en la mujer solamente producen óvulos durante la vida fetal, más o menos hasta el 5º mes de vida fetal, o sea, hasta la semana 21 de vida fetal. De en adelante una mujer nunca vuelve a producir un óvulo nuevo, sino que sus ovarios guardan esos óvulos para gastárselos durante la vida reproductiva de esa mujer, que se inicia cuando empiezan los periodos menstruales y que termina cuando llega la menopausia. Entonces esa vida reproductiva de la mujer se inicia con más o menos 300.000 óvulos. Y esos 300.000 óvulos están como frenados, como dormidos en su proceso de maduración reproductiva. Y cada mes unos 500 o 1000 se reactivan y empiezan a madurar nuevamente y compiten en una carrera y se mueren todos excepto uno, que es el que la mujer ovula normalmente cada mes. Entonces es muy bueno porque se ovula el mejor óvulo de ese grupo, ¿cierto? Entonces digamos que hay un proceso de selección natural, pero se paga un costo altísimo porque esos 500 o 1000 óvulos se pierden y no son reemplazables. Entonces a medida que avanza la edad de la mujer, el número de óvulos disminuye y la calidad de los óvulos también, porque son células que van sumando años, ¿cierto? Y el tiempo no le hace bien a las células, ¿cierto? Entonces una mujer llega a su punto máximo reproductivo entre más o menos los 20 y los 25 años. De ahí ese potencial reproductivo se mantiene en muy buen nivel aproximadamente hasta los 30 años y de los 30 años en adelante empieza a disminuir su potencial reproductivo. La disminución no es tan marcada entre los 30 y los 35, aunque ya se empieza a notar, pero se vuelve mucho más marcada después de los 35 y la curva se vuelve supremamente pendiente después de los 40, ¿cierto? Entonces, si tú me vas a preguntar a qué edad es ideal tener un hijo, la respuesta va a ser mientras más joven, mejor, ¿cierto? Porque mejores chances vas a tener y menores riesgos vas a correr. De hecho, como lo hicieron nuestros padres, doctor, pues hablando de nuestra cultura, anteriormente las personas se casaban muy jóvenes, 14, 15, 16 años. Hoy en día es muy diferente, culturalmente esto ha variado un poquito porque ya las personas se casan un poquito más adultas, entonces de ahí también la pregunta de ¿hasta qué edad podrían tener? Entonces ha variado mucho y lo empato con lo que te quería decir, porque hoy en día es muy frecuente que la mujer, con toda razón, quiera estudiar, hacer su carrera, hacer su especialización, hacer su MBA, conseguir un buen trabajo, ser promocionada en su trabajo, o sea, ser económica independiente, lo mismo que el hombre, que tiene todo el sentido, ¿cierto? Entonces, cuando tú sumas todos esos años, pues esos son 35, 36 años y con mucha frecuencia estamos viendo hoy mujeres que están empezando a buscar hijos a los 35, 36 años. Lo que pasa es que a los 35 años la posibilidad de tener infertilidad es mucho mayor. Si una mujer busca embarazo a los 20 años, su posibilidad de infertilidad es 3%. Pero si busca embarazo a los 35 años, su posibilidad de infertilidad es 35%, o sea, es 11 veces más. Y si busca a los 40 años es 60, 65%, o sea, es 20 veces más. Entonces, obviamente, los casos de infertilidad se hacen mucho más comunes. Con el riesgo que puede correr tanto la mujer como el bebé. De acuerdo, nosotros hacemos tratamiento en INSER, en el instituto donde yo trabajo, hasta los 49 años, pero hay que entender que muchos de esos tratamientos en mujeres de edad reproductiva se tienen que hacer con algunos tipos de tratamiento como la donación de óvulos, ¿cierto? Que cambia un poco esta ecuación de la que te estoy hablando. Doctor Juan Luis, y respecto a ese tema del tratamiento, que seguramente la pregunta que ustedes tienen también vamos a hablar después de la pausa, pero antes saludamos a Lucy, que nos acompaña a esta hora en Su Médico en Casa. Bienvenida, Lucy. ¿Cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, adelante. Gracias. Mira, yo soy una mujer ya mayor de edad, tengo 46 años. Pues, con mi pareja estamos muy interesados en una fertilización in vitro. Yo me he hecho ya muchos exámenes, tengo miomas en el útero, en la parte externa, pero me los van a operar para poder salvar el útero que está entero, está bien por dentro, para poder realizar la fertilización in vitro, ¿cierto? La pregunta mía es, mi compañero se hizo un espermograma, le salió teratospermia, le salió solo el 3% de los espermas, de los espermatozoides normales, dice que el 97% son anormales. ¿Esto afectaría la fertilización in vitro? ¿Se van a escoger los que son, en ese poquitico porcentaje, los que son normales? ¿Me puede dar una orientación, por favor? ¿Me repite su edad, por favor, Lucy? Sí, yo tengo 46 años. 46, muy bien. Está clara la pregunta, doctor. De óvulo. Muy bien. Gracias, Lucy, por acompañarle. Le voy a pedir un favor, doctor Juan Luis. Es momento de ir a una breve pausa en Su Médico en Casa. Después de la pausa tendremos la respuesta para Lucy, así que no se nos vaya. Volvemos con ustedes en un minuto.
Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, infertilidad, un problema de salud física y mental. Sobre este tema tengan presente los siguientes datos muy importantes y tomen nota. Sobre la infertilidad, la Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de las relaciones sexuales sin protección regular. En aproximadamente un tercio de los casos, las mujeres padecen de alguna clase de problema que podría causarles infertilidad, mientras que el otro tercio se debe a factores o problemas en el sistema reproductivo de los hombres. El tercio restante de los casos de infertilidad puede ser atribuido tanto a las mujeres como a los hombres en igual proporción. El tratamiento, según el grado de infertilidad, puede ser la fecundación in vitro, medicamentos para estimular la producción de óvulos, la inseminación artificial o como opción alternativa al alquiler de vientre, que en Colombia apenas es más reciente. Para tratar el problema en los hombres es necesario llevar un control con el médico endocrino y posteriormente revisar qué tratamiento es el indicado. Los métodos más efectivos son cirugías cuando se ha realizado una vasectomía, o también es recomendable seguir tratamientos hormonales, para que tengan presente. Y respecto a esa última parte, doctor Juan Luis, yo creo que podríamos asociar la pregunta de la televidente, de Lucy. Excelente, Lucy. Mira, en tu caso, a los 46 años, uno de los factores más importantes es definir qué reserva de óvulos hay. Para definir esa reserva de óvulos se puede utilizar un examen que se llama hormona antimuleriana, que es el mejor método que tenemos hoy para definir esa reserva. Pero frente al tema de la alteración en la forma de los espermatozoides de tu esposo para la fertilización in vitro, no me inquieta tanto. ¿Por qué? Porque la forma en que hoy se califica el aspecto de los espermatozoides es supremamente estricta. Entonces es muy raro ver un porcentaje de espermatozoides con forma normal por encima del 5 o 6%. Entonces 3% no está tan crítico, máxime que en fertilización in vitro tenemos la opción de seleccionar los espermatozoides con forma adecuada para fecundar los óvulos. Muy bien, ahí está la respuesta entonces para Lucy. Saludamos a Nelly por último, porque ya nos queda un minutico nomás. Bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes. Mire, la consulta mía es parecida a la anterior. Lo que pasa es que tengo una hija ya por ahí de 48 años y ella quiere saber si ella todavía en este momento puede tener hijo. 48 años. 48. Gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor Juan Luis. Gracias por la pregunta. A los 48 años, nosotros todavía hacemos tratamiento hasta los 48 años, hasta los 49 de hecho, incluso en mujeres que han pasado la menopausia, pero con mucha frecuencia se requiere utilizar tratamientos con donación de óvulos, que increíblemente es el tratamiento de fertilidad con mayor eficiencia, con mayor posibilidad de lograr un embarazo y que es independiente de la edad, porque quien envejece rápidamente en la mujer es el ovario, más no el útero. El útero en una mujer de 48 años está tan bien como se debe ver ella. Y los tratamientos, doctor, ya para finalizar, un minutico nos queda. Entonces hay un amplio espectro. Ahí mencioné algunos. Hay un amplio espectro de tratamientos. Lo importante es entender que se reparten entre tratamientos de baja complejidad y de alta complejidad. El 80% de los casos se pueden solucionar con tratamientos de baja complejidad, que incluyen corregir los problemas básicos de la infertilidad. Por decir algo, unas trompas de falopio que están obstruidas, uno puede intentar desobstruirla. Unos miomas que están afectando el útero para la implantación de los embriones, uno puede retirarlos. Un trastorno de ovulación, uno puede manejarlo con medicamentos para inducir la ovulación. Y dentro de esos de baja complejidad también está la inseminación artificial, que consiste en estimular la ovulación para que haya más de un óvulo disponible para ese mes y una vez están maduros los óvulos, poner dentro de la mujer espermatozoides de su esposo que han sido previamente seleccionados y a los cuales se les ha hecho una capacitación que es como activarlos un poco más para facilitar que ellos encuentren el óvulo. Esos están dentro de los tratamientos de baja complejidad. Dentro de los tratamientos de alta complejidad, entonces el tratamiento insignia es la fertilización in vitro, que se diseñó para mujeres que no tienen trompas de falopio, que están obstruidas, en los cuales se extraen los óvulos del cuerpo de esa mujer, se juntan con los espermatozoides de su esposo en el laboratorio, que es una trompa de falopio gigante, porque el laboratorio de fertilización in vitro simula la trompa de falopio, que es donde normalmente se junta el óvulo y el espermatozoide. Y mejor dicho, doctor Juan Luis, el tema continuará porque ya se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Con el mayor de los gustos, Yasmín. Gracias por la invitación. Gracias también a INSER, el Instituto de Fertilidad Humana, por participar hoy en nuestro programa. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.